Vimos en el video anterior el concepto de índices. Ahora vamos a ver cómo crear y obtener información de índices ya creados en nuestra base de datos. Dijimos que el objetivo de un índice es acelerar la recuperación de información y que es útil cuando la tabla tiene miles o millones de filas o registros, cuando se realizan operaciones de ordenamiento y agrupamiento, búsquedas, etc. Es importante identificar el o los campos por los que sería útil crear un índice, aquellos campos por los cuales se realizan búsquedas con frecuencia, sean claves primarias, claves externas o campos que combinan varias tablas entre tablas. No se recomienda crear índices sobre campos que no se usan con frecuencia en consultas o en tablas muy pequeñas. Para crear índices empleamos la instrucción create index y la sintaxis básica es créate el tipo de índice, index, el nombre del índice, on, el nombre de la tabla, entre paréntesis, el o los campos. Los índices pueden ser no únicos, los valores pueden estar repetidos, o únicos, los valores no pueden duplicarse. De modo predeterminado, si no se especifica el tipo de índice, se crea uno no único. En el siguiente ejemplo, creamos un índice único sobre el campo documento de la tabla de empleados. Créate unique, el index, el nombre del índice. Para identificar los índices fácilmente podemos agregar un prefijo en el nombre del índice, por ejemplo la i, luego guión bajo, luego el nombre de la tabla y guión bajo y el nombre del campo o los campos por el que estamos creando el índice. Si se intenta crear un índice único para un campo que tiene valores duplicados, Oracle no lo permite. Una tabla puede indexarse por un campo o por varios. Por ejemplo, podemos crear un índice por apellido y nombre con la sintaxis create index y guión bajo empleados, guión bajo apellido nombre, on empleados, que es el nombre de la tabla, y los campos apellido y nombre. Cuando creamos una restricción primary key, esto es otra cosa importante, o unique, sobre una tabla, Oracle automáticamente crea un índice sobre el campo o los campos de la restricción y le da el mismo nombre que la restricción. Es decir, que hemos estado creando índices ya desde hace bastante tiempo sin darnos cuenta. En caso que la tabla ya tenga un índice, Oracle lo usa, no crea otro. Para obtener información sobre los índices podemos consultar varios diccionarios, unos user index, ya los vamos a ver cómo funcionan. Pasemos a hacer un ejemplo. Vamos a trabajar con la tabla empleados, que ya hemos trabajado hace un momento. Vamos primero a borrarla y crearla con esta estructura. Ahí la hemos borrado y la hemos creado con esta estructura. Vamos a agregar una restricción primary key sobre el campo legajo. En realidad casi está creando ya un índice. Esto ya lo hemos visto para crear restricciones primary key. Alter tabla empleados, add constraint, ¿sí? Esta restricción que hemos llamado pk-empleados-legajo. Consultamos el diccionario user constraint y vamos a ver que cuando consultemos tenemos el constraint name es de primary key pk empleados. Note que Oracle crea un índice con el mismo nombre de las restricciones. Veamos los índices de la tabla de empleados. Este es el constraint y veamos user indexes. Vamos a ver los índices creados para la tabla de empleados y vamos a encontrarnos que tenemos el índice en la columna index name, nos dice el nombre índice, que tiene el mismo nombre que el constraint que hemos definido, pk empleados-legajo. Este es un índice que se ha creado, un índice tipo normal y único, o sea, no puede haber filas que se repiten la información, ya que es también el primer key, ese campo. Aparece una fila mostrando el nombre del índice, indicando que es normal y único. Creamos un índice único sobre el campo documento. Ahora vamos a considerar que hay muchas consultas por el campo documento y conviene tenerlo indexado por dicho campo a la tabla. Entonces la sintaxis para crear un índice único es mediante las palabras claves create unique index, el nombre del índice y guión bajo empleados guión bajo documento on, el nombre de la tabla es de la tabla de empleados y el campo por el que vamos a indexarlo es por documento. Creamos el índice único, index y empleado documento se ha creado correctamente. Verificamos que se creó el índice consultando user indexed
acá lo tenemos, lo vamos a ejecutar y vamos a ver que ahora ya tenemos dos índices. El índice del primary key, que se creó cuando creamos el primary key, y el índice que acabamos de crear con la sentencia create unit index, llamado i-empleados-documentos, que es normal y único, porque lo hemos especificado cuando lo hemos creado. No puede haber dos documentos con el mismo valor. Bueno, aparecen dos filas, una por cada índice. Ahora agregamos a la tabla una restricción única sobre el campo documento. Esta restricción ya conocemos con add constraint, el nombre de la restricción UQ empleados documento y unique documento. Y vamos a ver, creamos la restricción, analizamos la información que nos muestra user constraint y vamos a ver de que no se ha creado otro índice. En la columna index name correspondiente a la restricción única aparece y empleados documento. Oracle usa esta restricción el índice existente, no crea otro nuevo, ¿sí? Está utilizando porque ya teníamos un índice por esa columna. Ahora vamos a crear un índice no único compuesto por los campos apellido y nombre. Por apellido y nombre, si hay que hacer muchas consultas por apellido y nombre, podríamos crear este índice. Es un índice no único, por lo tanto utilizamos la sintaxis create index, el nombre del índice i-empleados-apellido nombre on empleados, y es un índice compuesto por estos dos campos, apellido y nombre. Lo creamos, el índice ha sido creado, consultamos el diccionario user index y vamos a ver que tenemos sí tres índices. Ahora este último que hemos creado es normal pero non-unique, porque no, cuando lo creamos no le dijimos que sea único, porque puede eventualmente haber dos filas con el mismo apellido y nombre. Imaginemos un padre y un hijo que tienen el mismo apellido y el mismo nombre. Por eso lo definimos un índice común en el cual se pueden repetir los datos y no único. Nos muestra información sobre tres índices de la tabla. Veamos todos los índices de la base de datos activa consultando a Used Object y deberíamos encontrar en el diccionario Used Object, si ejecutamos, bueno, en Object Name deberíamos encontrar ahí están los índices que hemos creado. PK, empleado legajo, índice empleado documento, índice empleado apellido nombre, y el PK alumno legajo, unique alumno documento. Aparecen varios índices, entre ellos los de nuestra tabla, porque hay otros índices que los requiere el mismo Oracle. Obtenemos información de UsedInt column, las columnas por las que se indexa, accediendo a UserInt column. Si ejecutamos, están el índice, el primer índice que es por legajo, el segundo índice que es por documento y el tercer índice que es compuesto por apellido y nombre, y las posiciones. La tabla tiene tres índices, dos filas corresponden al índice compuesto y empleado apellido, estas dos. La columna position indica el orden de los campos cuando es compuesta, 1 y 2. Agreguemos algunas filas en la tabla de empleados. Insertamos estas filas. Se han insertado las filas. Si vemos select asterisco from empleados, se han ingresado tres filas correctamente. Los legajos 1, 2, 3, 4. No tenemos. Si intentamos crear un índice único para el campo apellido, como vemos, único para el campo apellido no va a poder ser, que contiene valores duplicados. Oracle, vamos a ver que no lo permite.
ya tiene datos cargadas la tabla y nos dice no se puede crear un índice único, se han encontrado claves duplicadas. Igualmente, si hay un índice único sobre un campo y luego intentamos ingresar un registro con un valor repetido para el campo indexado, Oracle no lo permite. Por ejemplo, vamos a crear un índice único sobre el campo nombre. Oracle lo va a permitir porque si vemos el campo nombre, todos los nombres son distintos, entonces puedo crear un índice único sobre el campo nombre. Se creó el índice correctamente. Oracle lo permite, no hay valores duplicados, pero intentamos agregar un registro con un nombre repetido. Voy a tratar de ingresar nuevamente el nombre Juan, siendo que Juan ya lo tiene en la columna nombre, ya está cargado el nombre Juan. Intento nuevamente cargarlo, hay un índice único y vamos a ver de qué restricción única violada, no se puede, Oracle no lo permite. Bueno, dejo un enlace abajo de este video para hacer algunos otros ejercicios para seguir creando algunos índices sobre otras tablas. Gracias.